El mundo unipolar. La caída del bloque socialista acabó con el sistema bipolar, que se había creado a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Quedó así en pie exclusivamente el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos de América, situación que provocó la pérdida del equilibrio político mundial. A partir de la última década del siglo XX, los conflictos que se han presentado en el mundo han enfrentado a las naciones del norte contra las del sur, con las terribles consecuencias que esto significa: el incremento de la pobreza, migraciones masivas, terrorismo y frustración de los grandes sectores de la población de los países marginados. La única potencia mundial en los primeros años del siglo XXI es la estadounidense, que a partir del gobierno de Ronald Reagan inició un cambio cualitativo con su política interior y exterior, la llamada Revolución Conservadora, que dio pie al desarrollo del neoliberalismo y la globalización. Esto ha provocado que el mundo se convierta en la aldea global, en la que todos los pueblos del orbe están íntimamente ligados y deben seguir los dictados que imponen las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto ha provocado la modernización de la economía en la mayor de los países del mundo, pero con un costo social muy elevado. Es así como millones de habitantes del mundo se encuentran en una situación de pobreza, marginación, endeudamiento y desempleo, aparentemente sin solución, pues el Estado benefactor que imperó en las décadas anteriores acabó, y esto significa que los apoyos gubernamentales que millones de personas recibían antes del neoliberalismo ahora ya no existen. Además, la brecha entre los países del primer y del tercer mundo se han acrecentado notablemente. También en el mundo unipolar surgió la guerra del Golfo Perisco. Irak se proyectaba como una potencia regional en Medio Oriente, y esto lo llevó a enfrentarse con algunos de sus vecinos como Irán, en la década de 1980 del siglo XX. Posteriormente, Saddam Hussein planeó que Irak tuviera una salida al Golfo Perisco, proyecto que concluyó entre 1989 y 1990. El 21 de julio de 1990 ordenó que su ejército se aproximara a la frontera con Kuwait, y posteriormente, usando como pretexto las negativas que Kuwait de disminuir su producción petrolera, Hussein ordenó la invasión de esa nación el 2 de agosto de 1990, y de este modo se anexó parte de su territorio. Ante esos sucesos, Estados Unidos exigió el retiro incondicional de Irak, y al poco tiempo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso severas sanciones económicas contra Irak. Pero al mismo tiempo se hacían negociaciones para evitar la guerra. El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad fijó como plazo el 15 de enero de 1991 para que Irak solucionara sus conflictos con Kuwait y retirara su ejército. El gobierno de Irak se negó a cumplir con estas exigencias, y el 16 de enero de ese año se iniciaron los ataques en su contra. El terrorismo internacional se ha manifestado en diversos lugares, principalmente en África, Medio Oriente, Europa y América. Las causas de este son diversas. Entre las más importantes tenemos las siguientes: el desplazamiento de comunidades de su lugar de origen, como es el caso del pueblo palestino, que ha recurrido al terrorismo por medio de diversas organizaciones como, por ejemplo, Septiembre Negro, Hamas, Hezbollah, entre otras, como estrategia de luchar para recuperar sus territorios, en virtud de no poder enfrentarse a un ejército poderoso como el israelí. Los deseos separatistas del País Vasco, que exige su independencia de España, se han expresado igualmente con métodos terroristas a través de la organización denominada Euskadi Ta Askatasuna. Entre otros intentos de independencia tenemos el caso del ejército republicano irlandés, que por medio del terrorismo intentó la separación de Irlanda del Reino Unido. Irak, invadido por Estados Unidos, también ha empleado el terrorismo para enfrentar la imposición de una potencia a todas luces superior
en el aspecto militar a las fuerzas de resistencia iraquí. Los costos humanos y materiales provocados por las acciones terroristas han sido muy grandes. Es por ello que la sociedad debe preocuparse por trabajar para que impere la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos individuales. Para Irak, las consecuencias del conflicto fueron graves: miles de muertos y heridos, severos daños materiales, ciudades, instalaciones industriales y militares destruidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantuvo las sanciones económicas y esto incrementó el hambre y las enfermedades entre la población civil. El embargo petrolero continuaba, lo que impedía la producción y venta del petróleo al exterior y, por lo tanto, los ingresos de Irak se redujeron drásticamente. A pesar de que la guerra había concluido, Estados Unidos de América y el Reino Unido atacaban a Irak por aire y mar en forma constante. Dichos ataques se prolongaron hasta los primeros meses de 2003. La globalización. Desde finales de la Edad Media, y en concreto en el siglo XVI, Europa, Asia, África y pocos años después América mantenían un importante flujo comercial. Sabemos también que antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, los diferentes pueblos prehispánicos comerciaban con diversos productos y que en los mercados se reunían miles de clientes, es decir, el comercio en la América precolombiana era ya una actividad frecuente e importante. Pero volvamos al primer punto. Árabes, chinos, persas, indochinos, hindúes, etc., ejercían una intensa actividad comercial en el Océano Índico. En el siglo XVII, España, Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica figuraban entre las potencias económicas y marítimas más importantes, que mantenían una cerrada competencia. En realidad, a lo largo del tiempo, todos los pueblos y regiones han sido sujetos a la explotación y al reparto entre esas potencias. Así que podría decirse que la globalización ha estado presente en Europa, África, Asia, Oceanía y América desde hace mucho tiempo. En los siglos XX y en lo que va del XXI, las actividades económicas, los conocimientos científicos y los tecnológicos no tienen fronteras y tampoco limitaciones, a pesar de que los nacionalismos y regionalismo están vigentes. Desde tiempos remotos, el hombre ha utilizado su talento, inteligencia e ingenio para comunicarse con sus semejantes y con la naturaleza. Se piensa que en un principio el ser humano usó gestos, ademanes y algunos sonidos guturales para transmitir su pensamiento. Luego, esta forma de comunicación evolucionó en la lengua. Primero fue el habla y posteriormente su representación gráfica, la escritura. En la revolución digital se implementó la computadora moderna. Desde finales del siglo XIX se empleaba una calculadora para realizar operaciones matemáticas. De hecho, esa era una computadora primitiva. Aquí nos referimos en forma sucinta a los avances de esta herramienta que cobran gran importancia para el desarrollo de la humanidad y para el diario acontecer actual. ¿Y qué es la computadora moderna? Mi conclusión vendría siendo que desde las actividades más sencillas y primarias hasta las más importantes requieren a los medios de comunicación, es decir, desde una relación familiar o amistosa, quizás intercedente, hasta la toma de decisiones de un negocio, empresa, gobierno, todas requieren algún medio de comunicación. La cotidiana, cualquiera que sea su trabajo o actividad, requiere los medios de comunicación. Es por ello que la revolución tecnológica en este campo fue imprescindible. Piensa por un momento cuántos millones de llamadas telefónicas, mensajes escritos, correos electrónicos y videoconferencias, chats, etc. se transmiten en el mundo diariamente y qué pasaría si esto no fuera posible. En resumen, más de 5.000 millones de habitantes emplean diariamente por lo menos algún servicio relacionado con los medios de comunicación.